Te contaré algo que muy pocos se atreven siquiera a mencionar, un susurro escondido entre los pliegues del tiempo. Herodías, la reina cuya sed de venganza se convirtió en una maldición silenciosa que marcó generaciones enteras. La reina que usó a su hija para asesinar a un profeta, la venganza más fría de Herodías. No es la versión infantil ni adornada que muchos conocen, sino la historia cruda, espiritual, profética y peligrosa, la historia que la Biblia no detalla directamente, pero que el cielo conoce con precisión. Y hoy, desde el firmamento eterno, te revelo la verdad que cambió el destino de un reino entero y abrió una línea profética hacia el mismo Jesús. Herodías no nació villana. No surgió de la nada como una sombra sin nombre, sino que creció entre los corredores perfumados y corruptos del poder romano mezclado con la heredad judía. Era una mujer marcada desde niña por la ambición. Desde pequeña vio cómo su familia se movía entre alianzas, traiciones, sangre y coronas. Y en ese ambiente se formó su carácter, una mezcla de orgullo herido, seducción calculada y deseo insaciable de autoridad. Desde el inicio, el enemigo observó en ella un terreno fértil para plantar un juramento escondido, una oscuridad que crecería hasta tocar al profeta más grande nacido de mujer. Herodías primero se casó con Herodes Filipo, no por amor, sino por estatus. Su mirada no buscaba afecto, buscaba tronos. Pero su destino cambiaría el día en que conoció a Herodes Antipas, hermano de Filipo, gobernador de Galilea y Perea, hombre débil, dominado por sus deseos, fácilmente manipulable. Cuando las miradas de ambos se encontraron, el cielo se estremeció. No por romance, sino por lo que esa unión desencadenaría en la historia espiritual del mundo. Porque donde muchos ven un acto de adulterio, el cielo vio el inicio de una serie de decisiones que desembocarían en la muerte de un profeta y, sin saberlo, acelerarían la manifestación del Mesías. Cuando Herodías abandonó a su esposo para unirse con Herodes Antipas, selló sobre su vida una maldición silenciosa. No porque Dios la hubiera pronunciado directamente, sino porque ella misma abrió la puerta al juicio espiritual al rechazar la verdad que Juan el Bautista proclamó sin temor. Aquel profeta, voz del desierto, enviado como heraldo para preparar el camino del Señor, no cayó ante la inmoralidad de los reyes, no se dejó intimidar por palacios, ni por ejércitos, ni por amenazas. Cuando señaló el pecado de Herodías y Herodes, habló con la fuerza del Espíritu Santo. Pero Herodías no soportó esa verdad. No podía tolerar que un hombre sin corona, sin ejército, sin riqueza, sin palacio, fuera más respetado que ella. Cada palabra de Juan penetraba su conciencia como incendio, recordándole que su camino estaba torcido, que su unión era ilícita, que el favor de Dios jamás reposaría sobre un trono construido sobre pecado. Y esa verdad, en vez de arrepentimiento, despertó en ella la ira más oscura. Una ira que se transformó en venganza fría, calculada, eterna. Desde el cielo te digo, la verdadera tragedia espiritual de Herodías no fue odiar a Juan, sino odiar la luz. Porque cuando el alma rechaza la luz, inevitablemente abraza las sombras. Herodías comenzó a maquinar día y noche cómo deshacerse del hombre que ponía en riesgo su reinado. Herodes, aunque temeroso y confundido, protegía al profeta. Había escuchado sus palabras, y aunque no cambiaba, algo en su interior temblaba ante la santidad de Juan. Pero Herodías no tenía ese temblor. Ella planificó algo más profundo, quería silenciar la voz que la desenmascaraba. No solo eliminar al hombre, sino apagar el mensaje. Quería arrancar la raíz espiritual que denunciaba su vida. Y en ese deseo oscuro, el enemigo la sostuvo como instrumento perfecto.
Lo que pocos saben es que Herodías buscó consejo en los ancianos de su linaje, en las historias de las reinas que usaron artimañas para obtener poder. Recordó a Jezabel, a Atalía, a mujeres que manipularon reyes para destruir profetas. Y en su corazón se despertó una continuidad espiritual. Ella se convirtió en la heredera de esas sombras. Quería borrar la voz del cielo usando las herramientas de la tierra, seducción, engaño, manipulación. Y aunque ella ignoraba el alcance de sus actos, el cielo veía que su historia se conectaba directamente con Jesús. Porque Juan el Bautista no era un profeta más, era el mensajero del Mesías, la trompeta que anunciaba la llegada del Cordero de Dios. Tocarlo era tocar el plan divino. Perseguirlo era desafiar al cielo. Derramar su sangre era abrir una grieta por donde la luz de Cristo se extendería todavía más fuerte. Herodías no lo sabía, pero su odio sería uno de los factores que empujarían a Jesús a declarar aún con mayor firmeza que entre los nacidos de mujer no se levantó otro mayor que Juan. Su venganza, aunque maldita, sería una pieza más en la gran redención. Y así comenzó la historia más fría de venganza jamás contada. Herodías sabía que su oportunidad llegaría, pero no imaginaba que aquella noche, llena de música, exceso y orgullo, se convertiría en el escenario donde su venganza tomaría forma definitiva. Mientras el palacio de Herodes celebraba su cumpleaños con invitados influyentes, soldados, nobles, comerciantes y aduladores, ella caminaba entre los salones como una sombra que nadie podía ignorar. Su mirada estaba fija en un solo objetivo, encontrar el momento perfecto para destruir al profeta que había expuesto su vida ante todo Israel. Y mientras la música se elevaba, mientras las lámparas iluminaban la embriaguez de los presentes, Herodías trazaba un plan que pasaría a la historia como uno de los actos más fríos y calculados jamás cometidos por una mujer. Antes de continuar, te pido que te suscribas y dejes tu like ahora mismo. Sí, tú que estás escuchando esta historia tan profunda, tan intensa y tan reveladora. Este canal existe para mostrarte lo que casi nadie se atreve a decir, los secretos ocultos, los mensajes espirituales, las conexiones proféticas que la mayoría pasa por alto. Hablamos de cada rincón de la Biblia, de personajes olvidados, de misterios que transforman el alma. Si te quedas hasta el final, entenderás verdades que marcarán tu vida y tu fe. Por eso, apóyanos con tu suscripción, tu like y tu comentario. Tú ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan una palabra celestial. Ahora continuemos. En medio del ruido festivo, Herodías observaba a Herodes sentado en su trono, rodeado de hombres que solo fortalecían su orgullo. Ella sabía que el rey, en ese ambiente de exceso, estaba vulnerable. Sabía que su vanidad era un arma lista para usar. Pero lo que nadie imaginaba era que Herodías usaría a su propia hija como instrumento de manipulación. La joven, conocida por su gracia y belleza, desconocía por completo la magnitud del plan que su madre había tejido. Para la muchacha, aquel baile pedido por Herodes y por los invitados era solo una presentación más. Pero para Herodías era el punto culminante de un odio cultivado durante años. Y mientras la joven danzaba, mientras los hombres quedaban cautivados, mientras Herodes observaba con orgullo, Herodías sintió que el instante estaba listo. El rey, embriagado por la belleza y por los aplausos, pronunció un juramento impulsivo, le ofreció a la muchacha cualquier cosa que pidiera, incluso hasta la mitad de su reino. En ese momento, el cielo se estremeció. Porque aquel juramento escondido, pronunciado sin temor a Dios, sin sabiduría, sin discernimiento, abriría el portal de la tragedia.
Herodías vio en ese juramento la llave que había esperado por tanto tiempo, y sin titubear, envió a su hija a pedir lo inconcebible, la cabeza de Juan el Bautista. Ese pedido, surgido de la boca de una joven inocente pero sembrado desde el corazón endurecido de su madre, congeló el ambiente. Herodes, aunque soberbio, temió por un instante. Sabía que Juan era un hombre justo, sabía que la gente lo consideraba un profeta, sabía que tocarlo era peligroso. Sin embargo, el miedo al ridículo, la presión de los presentes y el peso de su propio juramento lo arrastraron. Y así, en el silencio más oscuro, el destino de Juan quedó sellado. Lo que nadie te cuenta es que, en ese momento, mientras Herodes ordenaba la ejecución, Herodías sintió un triunfo que no entendía. No era satisfacción espiritual, no era justicia, no era paz. Era una victoria hueca, envenenada. Porque cuando un corazón alimenta la venganza, nunca se sacia. Y aunque ella creyó haber silenciado a Juan, no sabía que su acción desencadenaría una ola profética que alcanzaría al mismo Jesús. Porque la muerte de Juan no apagó el mensaje, al contrario, lo amplificó. Donde Juan había preparado caminos, Jesús los recorrería con poder aún mayor. Lo que Herodías hizo en secreto, Dios lo convertiría en plataforma para la redención. Pero esa noche, mientras recibía la bandeja con la cabeza del profeta, Herodías no pensaba en el futuro, ni en las consecuencias espirituales, ni en los cielos que observaban en silencio. Pensaba solo en su orgullo. Creía que por fin había derrotado la verdad que la perseguía. Creía que había borrado la voz que la condenaba. Pero el cielo veía algo distinto, veía como un alma se hundía más en la oscuridad, veía como una mujer se alejaba cada vez más del arrepentimiento. Veía cómo su nombre quedaría marcado para siempre como ejemplo de lo que ocurre cuando la inmoralidad se mezcla con poder. Lo que tampoco te cuentan es que Herodías, después de aquel acto, comenzó a ser perseguida por tormento espiritual. No físico, sino interno. Porque la muerte de un profeta trae consecuencias invisibles, pero reales. Herodes comenzó a sufrir pesadillas, visiones, temores. La corte murmuraba. La gente hablaba. Y Herodías, aunque caminaba con la frente en alto, sentía que algo en su espíritu se había quebrado. La historia no termina aquí. Aún queda mucho por revelar. Herodías creyó que con la muerte de Juan el Bautista por fin había silenciado la voz que la perseguía, pero lo que ella no sabía era que la verdad, cuando es asesinada, grita aún más fuerte desde la eternidad. Desde aquel día, algo invisible comenzó a moverse en su entorno, como una maldición silenciosa sembrada por su propio pecado. No era un castigo visible, no era un juicio inmediato, sino una sombra que se extendía sobre la vida de Herodes Antipas y sobre la suya. Una sombra que nadie podía ver, pero que el cielo reconocía como consecuencia inevitable de haber tocado a un profeta del Altísimo. Mientras los días pasaban, Herodes comenzó a oír rumores sobre un hombre en Galilea que hacía milagros, que hablaba con autoridad, que sanaba enfermos y expulsaba demonios. Su nombre era Jesús de Nazaret. Y cuando Herodes escuchó el nombre, su corazón se estremeció. Muchos decían que Jesús era el Mesías, otros, que era un nuevo profeta, pero Herodes, atrapado por la culpa, dijo algo que reveló la profundidad de su tormento: este es Juan, el que yo decapité, ha resucitado. Esas palabras, nacidas del miedo, fueron el primer fruto del crimen cometido en el banquete. Herodías escuchó ese comentario y fingió calma, pero por dentro tembló. No porque creyera que Juan había vuelto físicamente, sino porque sabía que el mensaje que Juan anunció no podía ser detenido. A partir de ese momento,
Herodías notó que Herodes no dormía igual. Se despertaba sobresaltado, con sudor frío, como si su espíritu estuviera condenado a recordar un rostro que no podía olvidar. Y aunque ella intentó mantener su influencia sobre él, cada vez era más difícil. Porque cuando un alma es tocada por el pecado, ninguna estrategia humana puede ocultar sus consecuencias. Herodías trataba de distraerlo con fiestas, reuniones, banquetes, intrigas políticas. Pero nada funcionaba. El reino parecía deslizarse entre los dedos del tetrarca, y ella lo sabía. Lo que casi nadie menciona es que Herodías comenzó a desarrollar un temor oculto hacia Jesús. No porque lo considerara un enemigo directo, sino porque veía en él un reflejo más grande y más poderoso de aquello que había tratado de destruir al asesinar a Juan. Ella sabía que Jesús y Juan estaban conectados, sabía que el mensaje de uno daba paso al mensaje del otro. Y sabía, en lo profundo de su corazón endurecido, que la sangre derramada del profeta había abierto una puerta espiritual que ahora no podía cerrar. Mientras tanto, Jesús continuaba su ministerio con autoridad divina. Sus palabras estremecían multitudes, sus milagros desafiaban la lógica humana y su presencia incomodaba a los líderes corruptos. Y aunque Jesús nunca buscó enfrentarse directamente con Herodes o con Herodías, su luz revelaba la oscuridad que ellos representaban. Cada vez que alguien mencionaba el nombre de Jesús en palacio, Herodías sentía un peso en el alma. Aunque intentaba fingir tranquilidad, había noches en las que despertaba sobresaltada, recordando la bandeja, la sangre y los ojos cerrados del profeta que había odiado tanto. Pero eso no era todo. Un día, Herodías escuchó algo que la perturbó profundamente: Jesús había llamado a Juan el mayor entre los nacidos de mujer. Esa frase, dicha en público, hizo que su nombre y su acto criminal quedaran vinculados para siempre con la grandeza espiritual del profeta. Ella no podía cambiar esa realidad. No podía borrar lo que había hecho. Y aunque su orgullo la mantenía erguida, algo en su interior comenzaba a fracturarse lentamente. Con el paso del tiempo, el reino de Herodes empezó a desmoronarse. Roma vigilaba sus decisiones con desconfianza. Los judíos no lo respetaban. Los fariseos lo despreciaban. Los celotes querían verlo caer. Y Herodías, que había impulsado a Herodes a abandonar a su esposa legítima para casarse con ella, ahora veía cómo cada una de sus ambiciones se convertía en ruina. El favor político que alguna vez creyó tener, desaparecía como humo entre los dedos. Y aunque ella intentaba mantener el control, estaba claro que su influencia estaba perdiendo fuerza. Lo que nadie se atreve a decir es que Herodías comenzó a sentir celos espirituales de Jesús. No celos humanos, ni emocionales, sino algo más profundo. Ella sabía que Jesús hablaba con una autoridad que ninguna corte terrenal podía igualar. Sabía que su mensaje era puro, sabía que su misión era intocable. Y aunque nunca lo admitiría, temía que su nombre, su historia y su infamia quedaran expuestos cuando Jesús hablara de los falsos líderes y de la corrupción del corazón humano. El clímax de esta tensión espiritual llegó cuando Herodes, lleno de curiosidad morbosa, quiso ver a Jesús en persona. Quería que hiciera algún milagro para él, como si el Hijo de Dios fuera un mago de palacio. Herodías lo apoyó, pensando que quizá podría controlar la situación, manipular, influir. Pero cuando Jesús fue llevado ante Herodes, permaneció en silencio. No dijo una sola palabra. Ese silencio fue una sentencia divina contra Herodes y contra ella. Porque cuando Dios guarda silencio ante un corazón endurecido, ese corazón queda expuesto a sí mismo. Herodías sintió ese silencio como si el cielo la hubiera despojado de toda excusa. Y todavía falta lo más impactante.
Ese silencio fue el principio del fin para Herodías. Porque cuando Jesús no habló, cuando no pronunció una sola palabra frente a Herodes Antipas, dejó expuesta la vanidad de todo su reino, la fragilidad de su autoridad y la falsedad de su poder. Fue como si el cielo hubiera decidido no dignificar su ambición con respuesta alguna. Y Herodías, que observaba todo desde las sombras del palacio, sintió que ese silencio era contra ella también. Una sentencia silenciosa, una mirada sin ojos, una verdad sin sonido que la atravesaba como espada invisible. Intentó ignorarlo, intentó justificarlo, pero en lo profundo supo que ese momento la desnudaba espiritualmente. Herodes, humillado por el mutismo de Jesús, intentó disfrazar su incomodidad con burla. Reía, hacía chistes, ordenaba vestir a Jesús con ropas brillantes como si fuera un bufón. Pero su risa era el eco de su temor. Y Herodías lo sabía. Ella, que conocía cada grieta en el alma del tetrarca, vio en él algo que nunca había visto antes, fragilidad absoluta. La misma fragilidad que apareció la noche en que mató a Juan, ahora surgía al encontrarse frente a la santidad del Hijo de Dios. Herodías no podía soportar esa comparación. Porque Juan había confrontado su pecado, y Jesús revelaba su vacío. Después de aquel encuentro, Herodes envió a Jesús de regreso a Pilato. Y aunque Herodías intentó mantenerse al margen, algo en su interior se estaba rompiendo. Comenzó a sentir que no controlaba nada, ni a su esposo, ni al pueblo, ni al futuro. Las intrigas que antes manejaba con maestría empezaron a escaparse de sus manos. Y aunque aún mantenía el rostro altivo frente a la corte, su alma era un desierto lleno de temor. Lo que muy pocos mencionan es que Herodías tuvo una intuición oscura cuando supo que Jesús sería crucificado. No alegría, no satisfacción, sino miedo. La idea de que otro inocente muriera bajo la autoridad del palacio le recordó demasiado al día en que Juan fue decapitado. Y aunque trató de convencer a sí misma de que no había relación, sabía en lo profundo que la sangre de los santos deja huellas que el cielo jamás ignora. Cuando escuchó que Jesús había sido clavado en una cruz, hubo un estremecimiento que le recorrió la espalda. No era compasión. Era presagio. La muerte de Jesús sacudió a Jerusalén. El velo del templo se rasgó, la tierra tembló, las tumbas se abrieron. Todo eso llegó a oídos de Herodes Antipas. Y Herodías, al escuchar los relatos, sintió que un juicio espiritual estaba desatándose sobre la región. No podía explicarlo con palabras. Era como si el asesinato de Juan hubiera sido la antesala, el sonido lejano de un trueno que ahora tronaba sobre toda la tierra. Su orgullo seguía intacto, pero su alma temblaba. Lo más impactante, algo que casi nadie cuenta, es que Herodías comenzó a tener sueños perturbadores después de la crucifixión. Soñaba con un río de sangre que corría desde el palacio hasta el desierto. Soñaba con la cabeza de Juan sobre la bandeja, pero esta vez los ojos se abrían. Y soñaba con una voz que decía, la verdad no muere. La verdad te seguirá. Despertaba con el corazón acelerado, respirando profundamente, intentando borrar lo que había visto. Pero los sueños volvían, una y otra vez, como si el cielo la estuviera llamando a rendir cuentas. Mientras tanto, Herodes Antipas tomaba decisiones cada vez más erráticas. Su autoridad estaba debilitada, su nombre desprestigiado, y Roma comenzaba a considerarlo un líder inútil. Intentó culpar a Herodías por su decadencia, pero ya no había nadie en palacio que creyera en su poder. La corrupción que ambos habían sembrado empezó a regresar a ellos como tormenta inevitable. Nadie en la corte confiaba en Herodías, nadie respetaba su palabra, nadie olvidaba las intrigas que habían llevado a la muerte del profeta.
Finalmente, llegó el juicio político que selló su destino. El emperador Calígula, cansado de la incompetencia de Herodes, lo desterró a Lión, en la Galia, lejos del brillo del palacio y de las intrigas de Jerusalén. Y lo más sorprendente es que Herodías insistió en acompañarlo. Aunque podía haberse quedado, aunque podía haber mantenido algo de su estatus, eligió seguir a su esposo en la caída. No por amor, sino porque el poder que había buscado con desesperación ya no tenía sentido sin un trono donde ejercerlo. Se fue con él, camino al exilio, sin palacio, sin servidumbre, sin voz. Y mientras avanzaba hacia su destierro, la mujer que una vez ordenó la muerte de un profeta ahora caminaba acompañada solo por su culpa. Muchos creen que su historia termina allí, pero hay algo más profundo. En su vejez, lejos de lujo, Herodías llegó a comprender que la verdad que Juan proclamó había sido la verdad que ella necesitaba escuchar. No lo admitió en público. No lloró frente a nadie. Pero en sus últimos días, mientras recordaba la danza, la bandeja, el juramento escondido y la voz del profeta, supo que había luchado contra algo que no podía vencer. Porque cuando un ser humano se levanta contra la verdad, pierde incluso si cree que gana. Herodías murió lejos de su pueblo, olvidada por la historia humana, pero recordada por la historia divina. Y aunque su nombre quedó marcado por la venganza más fría, también quedó como testimonio de un misterio eterno, que nadie puede apagar la voz que Dios envía. Y aún falta el final más profundo de esta revelación. Pero aquí viene uno de los detalles más escalofriantes y hermosos de esta historia, uno que casi nadie enseña, uno que revela el corazón de Dios como un fuego que no se apaga. Los gabaonitas, aunque fueron engañadores, entendieron algo que Israel aún estaba aprendiendo. Entendieron el poder de estar cerca del altar. Cada día, mientras cortaban leña y cargaban agua, escuchaban el rugido de los sacrificios, el murmullo de los sacerdotes, el sonido de la sangre derramándose sobre el altar, el crepitar del fuego que nunca debía apagarse. Y un día, sin que nadie se diera cuenta, comenzaron a cambiar. Ya no eran los mentirosos del principio, ni los astutos que buscaron su propio beneficio, ni los extranjeros sin destino. Eran hombres siendo transformados por la presencia de Dios, aunque nadie les había predicado, aunque nunca habían estudiado la ley, aunque habían llegado al altar por error, por necesidad, por engaño. ¡Qué misterio tan profundo! No importa cómo llegas al altar, si te quedas allí, Dios te transforma. Muchos israelitas estaban cerca del templo, pero lejos de Dios. Pero estos hombres, nacidos en un engaño, fueron santificados en el fuego del sacrificio. Y por eso ocurre algo impresionante. Siglos después, Dios los defendió. En tiempos del rey David, Saúl intentó exterminarlos. ¿Y qué hizo Dios? Dios envió juicio sobre Israel, no sobre los gabaonitas. ¿Por qué? Porque, aunque habían llegado por engaño, eran parte del pacto. Y Dios no rompe pactos. Ni cuando los hombres fallan. Ni cuando la historia parece confusa. Ni cuando el pasado pesa. Ni cuando tú crees que no lo mereces. Dios defendió a los engañadores transformados. Porque Él mira el corazón, no el origen. Un último misterio profundo. La leña que estos hombres cortaban, día tras día, generación tras generación. Esa misma leña simboliza un madero futuro. Un madero donde sería colgado el Cordero perfecto. Un madero donde la sangre ya no sería de animales, sino del Hijo de Dios. Es como si Dios estuviera diciendo: aunque vengas a mí por caminos equivocados,
Si te quedas cerca del altar, un día entenderás que yo siempre te estuve buscando. Los gabaonitas son la prueba eterna de que Dios transforma mentirosos en servidores. Dios convierte errores en propósito. Dios toma maderas cortadas por manos imperfectas para preparar un sacrificio perfecto. Y esa, querido lector, es la razón por la cual esta historia no debería olvidarse jamás. Y ahora, que llegamos al cierre final, permíteme pedirte algo desde lo más profundo del corazón. Si esta historia te ha hablado, si te ha revelado algo que nunca habías visto, si te ha tocado o te ha estremecido, te invito a suscribirte a este canal y dejar tu like. ¿Por qué? Porque aquí no solo contamos historias, aquí revelamos misterios. Aquí desenterramos verdades escondidas en la Biblia, sacamos a la luz personajes olvidados, rompemos enseñanzas superficiales y profundizamos en lo que muchos no se atreven a decir. Si quieres seguir descubriendo estos secretos, estos profetas silenciosos, estos relatos que cambian la vida, entonces quédate. Este canal es para ti.